El niño que cambió todo por volver a ser salvaje. Hoy día, Gone Freaks y El Señor de las Moscas, de William Golding. Muy pocas escenas en la historia de la animación japonesa han dejado tan marcado como la transformación de Gon Freaks, sacrificando todo para obtener un poder efímero, que luego de cumplir su meta se apaga. Hoy día vamos a compararlo y te voy a decir por qué debes leer El Señor de las Moscas, uno de los libros más infravalorados. Primero, cabe señalar que me voy a centrar principalmente en Gon, no en la historia de Hunter X. Y segundo, que voy a analizar primero el libro del Señor de las Moscas. Y para eso necesito un poco de contexto histórico del autor, porque no podemos entender un libro sin entender cómo vivía ese autor. William Golding nace el 19 de septiembre de 1911 y muere el 19 de junio de 1993. Lo que me interesa señalar sobre este autor es que era un marinero y que participó en la Segunda Guerra Mundial. Por lo mismo, los temas que va a abordar principalmente a través de sus personajes es la barbarie, la civilización y cómo esa civilización se pierde en la barbarie, cómo la racionalidad, a pesar de que en la sociedad nos dicen que es lo más importante, con un poco de salvajismo se pierde de manera inmediata. Y eso es lo que pasa principalmente en El Señor de las Moscas. Ahora, ¿de qué trata El Señor de las Moscas? Luego de que un avión se estrellara, los únicos sobrevivientes son niños en una isla. Y El Señor de las Moscas narra cómo este grupo de niños deben sobrevivir. Pero poco a poco nos damos cuenta que van perdiendo lo que dije antes, la racionalidad, para dejar paso al salvajismo, a la barbarie absoluta, a la muerte por la muerte. Tenemos el caso de los dos bandos. Ralph, que era el chico carismático racional que representaba la democracia, ya que él fue elegido por todos los niños de la isla. Y por otro lado tenemos a Jack, el líder autoritario de una banda de cantantes de coro, que después resulta que se hace cazador de jabalíes. Poco a poco vemos cómo los niños van perdiendo su capacidad de raciocinio, representada principalmente en manejar el lenguaje. E incluso tenemos ciertas partes en las que Ralph va perdiendo la capacidad de hablar bien, va perdiendo su capacidad de lenguaje, perdiendo incluso palabras las cuales tiene que ayudarlo otro personaje importante, Piggy, el cual representa la sabiduría. Piggy es el típico niño que sufrió bullying en el colegio y que en la isla lo único que quería era que no le llamaran Piggy. El problema es que todos le llaman así. Además, ya bien entrada la obra, nos enteramos que luego de matar un jabalí, Jack, junto con su grupo de cazadores, decide crear una colonia aparte y se separa de todos los chicos que están viviendo juntos en la isla. Y aquí es donde se separa la civilización y la barbarie, o la civilización y el salvajismo. Cabe señalar también que de manera transversal, es decir, de manera trascendente en toda la obra, existe lo que ellos denominan el monstruo, la bestia, que no es otra que productos de su imaginación. Luego de mucho pasar, luego de muchas vicisitudes que tienen que pasar y luego de que ya habían perdido totalmente tanto su civilización como la cordura en algunos casos, e incluso también las reglas, son rescatados en el final por un marinero o un buque de la marina. Y esto hace que ellos vuelvan a darse cuenta de que son niños, de que son niños civilizados, que habían perdido algo que ni siquiera ellos recuerdan, pero que siempre estuvo ahí, la razón. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Gon y su furia? ¿Y por qué nos va a servir para explicar el por qué perdió sus poderes? Gon es el protagonista de Hunter X, el cual ocurre en un mundo que está lleno de maravillas y pesadillas, y los que se encargan de controlar o dominar estos elementos son los Hunter, los cazadores. Existen distintos tipos de cazadores, pero nos vamos a centrar principalmente en nuestro protagonista. Él, en un inicio de la serie, vivía sin amigos de su edad, casi como un niño feral. Si bien había estudiado por correspondencia, los únicos amigos, aparte de los adultos que eran marineros que iban y venían de
de su isla, la isla ballena, eran los animales. Podemos decir que Gon vivía en un estado de salvajismo, y llevándolo al tema de filosofía, podríamos decir que Gon era el perfecto salvaje, un salvaje que no requería reglas, que no requería nada más que convivir con la naturaleza. De ahí su gran cariño y su entendimiento total por los animales. Pero es encontrado por Kaito, un amigo slash discípulo de su padre, el cual lo había dejado abandonado hace muchos años, y le dice que su padre no solamente lo dejó porque sí, sino que lo dejó por ser uno de los mejores cazadores de todo el mundo. Así que Gon, al simplemente vivir en un lugar totalmente alejado de la vida moderna, decide ir en su búsqueda y hacerse cazador, seguir los mismos pasos que el padre que lo dejó. Logra hacerse cazador y aparte encuentra amigos. Y aquí nos damos cuenta de que en realidad Gon sí era una especie de niño feral, un niño salvaje, el cual tenía su propia moral, sus propias leyes, sus propias normas, y que a medida que avanzaba en esta ciudad, o a medida que avanzaba en la civilización de esta serie, va adaptando su salvajismo a lo civilizado. Van creando un recipiente para contener el salvajismo de Gon. Y esto se ve principalmente en que a él no le importa que su mejor amigo sea proveniente de una familia de asesinos, el clan Soldi, e incluso más, a él no le importa que él mismo, que su amigo haya asesinado. Lo que a él le importa es que dañen o hieran a sus amigos. Él va a dar todo por sus amigos porque ese es el único sentido de relación que conoce, ya que esto es lo que ocurre con los salvajes y con los animales. Los animales siempre van a proteger a su manada, a nadie más. Y llegamos al arco de las hormigas quimeras, en donde tenemos que Gon vuelve a reencontrarse con Kaito, pero luego de un incidente, Kaito muere a manos de un antagonista de Pitou. Y aquí es donde Gon se deja llevar por sus emociones primarias. Y no es que sea malo dejarse llevar por las emociones. ¿Quién no lo ha hecho? El problema acá radica en que todo lo que le habían enseñado, pensar racionalmente cada batalla, ver las debilidades del enemigo, etcétera, ya no le sirven. Este recipiente se desborda, y es más que se desborda, se rompe. Ya no le importan las consecuencias. La vuelta a lo salvaje, a su naturaleza primera, ya es total. El poder por el poder, la maldad por la maldad, el daño por el simple hecho de hacer sufrir. Gon pasó de ser un salvaje total a alguien civilizado, refinando cada instante su nen, sus poderes, su técnica y su cuerpo. Pero cuando se debe enfrentar a algo que proviene, como él, de lo salvaje, de la naturaleza misma, es imposible destruirlo sin acercarse a ese estado o incluso sobrepasarlo. Debe convertirse en bestia, porque la única manera de derrotar a una bestia es ser una bestia. Y para finalizar su caída a lo salvaje, destruye el único vínculo que le queda con la civilización, Killua. Se aleja solo a destruir a Pitou, porque inconscientemente sabe que debe volver a lo salvaje para ganar su poder, aunque esto sea su perdición. Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Thomas Hobbes nos plantea a través de esta frase que siempre el hombre dañará al hombre, incluso a sí mismo, con o sin querer. Y esto es exactamente lo que le pasa a Gon. La creencia de que todo estará bien, haciéndolo ver como el buen salvaje, no tiene cabida en este mundo tan oscuro. Igual que poder revivir a los muertos. Kaito ya se fue, o por lo menos ese cuerpo de Kaito ya no está. Y es por eso que el punto de quiebre de nuestro protagonista es el momento en el que le dicen que Kaito, su maestro, su figura paterna de reemplazo e incluso su amigo, ya no puede volver. Si bien todo lo anterior no nos deja desapercibido sobre lo que se avecina, ya que nos han dado una serie de pistas en las que nos demuestran el excesivo poder de Gon y la frágil moralidad que tiene, es en este momento en el que Gon cae o crece. Y es por eso que, al igual que en El Señor de las Moscas, hay un cambio de 180 grados en cada personaje, desde lo civilizado a lo salvaje. En Gon hay un cambio radical, de lo salvaje a lo civilizado, y luego vuelta a lo salvaje, una vuelta a sus recuerdos más primitivos, en lo que sobrevivir era lo más importante. Por el contrario, en el texto de Golding nos dicen principalmente que lo civilizado es lo primordial, pero si lo civilizado fuera lo primordial, Piggy no hubiera muerto. Entonces, ¿por qué es importante leer El Señor de las Moscas? Porque de esa manera podemos reconocer que toda la gente sufre un cambio en situaciones extremas, no solamente
los niños del Señor de las Moscas, no solamente Gon Freaks, sino que nosotros también, frente a un hecho extremo que incluso pueda hacernos sufrir o incluso pueda atentar contra nuestra vida, cambiamos a nuestra verdadera naturaleza. Pero dime tú, ¿qué te pareció? ¿Habías leído El Señor de las Moscas? ¿Qué otro personaje encuentras que vuelve a lo salvaje? A mi parecer, Goku también podría seguir estos pasos luego de la muerte de Krillin y de Piccolo. Te leo en los comentarios y nos vemos en la próxima.